La Kundalini y el despertar de la energía vital. La neuróloga Bonnie Greenwell pasó décadas recopilando y estudiando casos de personas que reportaban las experiencias que la tradición yoga describe bajo el término Kundalini. Sensaciones de calor intenso que ascienden por la columna vertebral, oleadas de energía que recorren el cuerpo, visiones de luz interna, estados de éxtasis o terror alternados y frecuentemente una reorganización profunda de la personalidad y los valores. Greenwell documentó más de 2,000 casos con suficiente detalle como para identificar patrones conscientes que no podían explicarse por simple sugestionabilidad o por familiaridad previa con las enseñanzas del yoga. Eran consistentes. Lo que los patrones revelaban era que estas experiencias ocurrían con frecuencia en personas sin ninguna formación espiritual previa, desencadenadas por crisis vitales severas, por prácticas intensivas de meditación o pranayama, por experiencias cercanas a la muerte o por lo que los sujetos describían como encuentros con lo sagrado sin mediación cultural específica. Y que en todos los casos, independientemente del trasfondo cultural del sujeto, la fenomenología era notablemente similar: calor ascendente, luz, reorganización de la identidad, intensificación de la percepción sensorial y frecuentemente un periodo de crisis antes de la integración. El neurólogo Itzhak Bentov, en los años 70, propuso un modelo biofísico para estas experiencias basado en la resonancia entre el ritmo cardíaco, la columna vertebral y el sistema nervioso. Su modelo, aunque no fue comprobado con los medios de imagen disponibles en su época, predecía que la estimulación rítmica del sistema nervioso autónomo producía ondas estacionarias a lo largo de la columna que podían activar áreas del cerebro normalmente inhibidas. La fisiología de la Kundalini, aunque no tiene todavía una explicación consensuada, no es incompatible con lo que la neurociencia conoce sobre la plasticidad del sistema nervioso bajo condiciones de estimulación intensa. En el año 500, antes de nuestra era, en las orillas del río Indus, un grupo de practicantes de yoga desarrollaron un sistema de comprensión del cuerpo sutil que influyó sobre toda la filosofía india posterior y que hoy, a través del yoga moderno, alcanza a millones de personas en todo el mundo. Describían a la Kundalini como una serpiente de energía enroscada 3,5 veces alrededor del linga, el punto de energía más denso en la base de la columna vertebral, dormida en la mayoría de los seres humanos, que cuando despierta a través de la práctica sostenida, asciende por el Sushumna Nadi, el canal central de la columna, activando cada uno de los chakras hasta coronar en el Sahasrara, el loto de los 1,000 pétalos en la coronilla. La serpiente que asciende no es solo metáfora anatómica, es la descripción de una transformación de conciencia en la que el ser humano pasa de una identificación con el cuerpo y los sentidos a una identificación con la conciencia pura que subyace a toda experiencia. El mito de la serpiente que aparece en prácticamente todas las tradiciones del mundo, en el Edén, en el caduceo de Hermes, en la serpiente de bronce de Moisés, en la serpiente de plumas de Quetzalcóatl, en la cobra de Shiva, señala siempre hacia el mismo misterio: el poder que duerme en lo más bajo y que cuando se despierta transforma completamente al ser que lo alberga. La maestra espiritual Gopi Krishna, que describió su propia experiencia de despertar Kundalini en el libro autobiográfico que lleva ese nombre, relató que el proceso fue inicialmente aterrador y desorientador, que pasó años en un estado entre la iluminación y la locura, y que solo la orientación de un maestro, con experiencia directa en el proceso, le permitió integrarlo sin quebrantarse. Su testimonio, que combina la honestidad del practicante que lo vivió con la reflexión filosófica del intelectual que lo analiza,
Es uno de los más valiosos que existen para entender la Kundalini, no como concepto, sino como realidad vivida. Friedrich Nietzsche escribió en Así habló Zaratustra la historia del camello que se convierte en león y el león que se convierte en niño. El camello carga el peso de los deberes y las obligaciones heredadas. El león dice no al camello y a todo lo que representa. Y el niño, el tercer estado, dice sí a la creación desde la inocencia. Esta metáfora del desarrollo espiritual describe con precisión la estructura de lo que la tradición yoga llama el ascenso de la Kundalini. El primer movimiento es la acumulación de práctica y disciplina. El segundo es la liberación de las estructuras que ya no sirven. Y el tercero es la emergencia de una forma de ser completamente nueva que no podía haber sido predicha desde la perspectiva del estado anterior. El filósofo Ken Wilber ha desarrollado en el siglo XXI la perspectiva más sistemática sobre la relación entre los estados de conciencia y los niveles de desarrollo del ser humano. Su modelo integral distingue entre estados que son condiciones temporales de conciencia, como el sueño, el éxtasis o la contemplación, y estadios que son niveles de desarrollo permanentes de la estructura de la identidad. El despertar espiritual, en su modelo, no consiste solo en acceder a estados elevados de conciencia, consiste en reorganizar permanentemente la estructura desde la que se accede a esos estados, de manera que lo que antes era una experiencia pico se convierta en el suelo ordinario desde el que se vive. Esto es exactamente lo que la tradición yoga describe como la diferencia entre la experiencia de la Kundalini que se integra y la que no se integra. La experiencia sin integración produce un estado pico que se disuelve cuando las condiciones que lo produjeron desaparecen. La experiencia integrada transforma la estructura desde la que se percibe el mundo, y esa transformación es permanente. El niño de Nietzsche no regresa al camello, aunque enfrente cargas nuevas. William Blake grabó, pintó e iluminó durante 40 años una mitología completamente personal que combinaba elementos de la cábala, el gnosticismo, el neoplatonismo, la alquimia y el chamanismo, con imágenes originales que no tenían precedente en ninguna tradición conocida. Sus libros iluminados, desde las canciones de inocencia y de experiencia hasta el Milton y el Jerusalén, son los registros de un hombre que vivía simultáneamente en el mundo ordinario de Londres y en un universo de visiones que para él eran tan reales como las calles de la ciudad. Blake describía sus visiones no como alucinaciones, sino como percepciones. Decía que veía literalmente con los ojos del cuerpo lo que otros solo podían imaginar, y lo que veían con mayor frecuencia eran figuras de luz que reconocía como fuerzas o principios cósmicos que organizaban el universo y que estaban también presentes en el alma humana. Urizen, el dios de la razón que encadena al ser humano. Los, el herrero divino que crea a través del fuego. Enitarmón, la inspiración femenina. Orc, la energía rebelde que rompe las cadenas. Esta galería de figuras que Blake pintó con una intensidad que hace que sus figuras parezcan a punto de saltar del papel, es la representación visual de lo que la psicología describe como el contenido del inconsciente colectivo y lo que la tradición yoga describe como las potencias o shaktis que la Kundalini activa en su ascenso. Blake no usaba esos vocabularios, usaba el suyo, forjado en la soledad de su visión directa. Y ese vocabulario, 400 años después, sigue siendo uno de los más precisos y más vivos que el arte occidental ha producido para describir el proceso de transformación más profundo que un ser humano podría atravesar.